A través de la presente declaración, el colectivo de presos políticos vascos desea dar a conocer públicamente los resultados del debate que ha desarrollado a lo largo de los últimos meses. 1. El conflicto político y su resolución democrática. El presente conflicto político ha vulnerado los derechos de nuestro pueblo. A alturas del 5º centenario de la ocupación del Estado vasco, Nafarroa, y del 75 aniversario del bombardeo de Guernica, Francia y España siguen manteniendo la opresión. La resolución democrática del conflicto deberá posibilitar todos los proyectos políticos, incluido el de la independencia. 2. La opción política del conjunto de la izquierda abertzale. La izquierda abertzale ha procedido a una renovada readecuación política, retomando la iniciativa y afianzando la acumulación de fuerzas política, institucional y social que posibilite la consecución de los objetivos políticos. Seguiremos ahondando en esta estrategia, dando nuevos y decisivos pasos. Así nos lo pide y exige la sociedad vasca. Para ser efectivos y a fin de que el proceso llegue a buen puerto, debemos redoblar la fuerza del pueblo e incidir todas y todos a la vez. El colectivo de presos políticos vascos se adhiere plenamente a la estrategia política de la izquierda abertzale. 3. La decisión de ETA. ETA ha tomado la decisión histórica de cesar su accionar armado. La lucha de ETA ha puesto de manifiesto la opresión que sufre este pueblo, dejando al descubierto el carácter antidemocrático de los estados. El colectivo de presos políticos vascos, a la vez que traslada a ETA todo su respeto y apoyo a la decisión que adoptó, da por finalizada la fase de actividad armada como instrumento de lucha. 4. Las referencias políticas de Anoeta, Guernica y Aiete. De acuerdo con el planteamiento de Anoeta en el año 2006, reconocemos a ETA para que eventualmente negocie con el Gobierno los pasos y acuerdos para nuestro excarcelamiento. Consideramos al Acuerdo de Guernica del 2010 como la referencia principal de cara a la resolución integral del conflicto. Apoyamos la Declaración de Aiete del 2011 como hoja de ruta para estructurar la resolución del conflicto y su negociación. 5. La situación política. La readecuación estratégica de la izquierda abertzale ha transformado radicalmente la situación política, acumulando fuerzas populares y dándole cuerpo al cambio político. Los estados basan todo su juego en el bloqueo, tratando de sembrar la frustración en el seno de la ciudadanía vasca. Para que aquellos den pasos en el proceso democrático, hay que conseguir una acumulación de fuerzas lo más efectiva posible. Tenemos que ser conscientes del momento histórico y político que estamos viviendo. Este es el momento. Debemos pasar a la ofensiva política y reactivar todo el capital acumulado a lo largo de tantos años, a fin de conseguir nuestros objetivos. Es hora de luchar. 6. La política penitenciaria. La política penitenciaria responde a una estrategia bélica, pero el colectivo de presos políticos vascos le ha hecho frente con firmeza, condenando al fracaso los planes de los estados. La actual situación política es también fruto de la lucha del colectivo de presos políticos vascos. Es esta lucha la que nos ha traído hasta aquí, y ella es a su vez la que nos hace y hará libres. El arrepentimiento de la acción no es más que una vía diseñada para la destrucción de la persona y del militante, y por eso la criticamos y repudiamos. Las presiones, los chantajes y los intentos de doblegamiento deben cesar ya, igual que la utilización de beneficios penitenciarios para negar derechos. Somos el reflejo del conflicto político y toda salida debe ir ligada a la resolución integral del mismo, a la amnistía y autodeterminación.
poniendo las raíces del conflicto en vías de solución, liberando a todas las personas encarceladas y que no haya nunca ni una más. A fin de participar junto a nuestro pueblo en el proceso político, debe desaparecer todo impedimento para nuestra excarcelación. El colectivo muestra su plena disposición para dar nuevos pasos en el futuro, si se dan las condiciones para ello. 7. Las otras consecuencias del conflicto. Euskal Herria y la ciudadanía vasca somos víctimas de la opresión. Presos y presas, y refugiados y refugiadas, somos parte y consecuencia del conflicto. No nos negamos a reconocer que este último ha generado perjudicados y víctimas. Respaldamos el Acuerdo de Gernika firmado el pasado diciembre. Somos plenamente conscientes del múltiple dolor generado. De hecho, lo venimos sufriendo directamente o en nuestro entorno desde hace generaciones. Comprendemos dicho dolor, pero no comprendemos que lo pongan al servicio de objetivos políticos. Del mismo modo, contraponiendo víctimas y presos en lugar de ofrecer a cada uno de estos asuntos una salida propia, algunos utilizan el tema de las víctimas para eternizar el conflicto. Que cada una de las partes entienda las raíces de este conflicto que tanto daño ha causado es una tarea ineludible. Será un ejercicio profundo y doloroso, a efectuar en libertad si deseamos que sea verdadero, y siempre en aras de superar el conflicto y ponerlo en vías de arreglo. La resolución del conflicto deberá tener en cuenta sus consecuencias y repararlas. 8. La mano tendida. Hacemos un llamamiento a los gobiernos español y francés para que de una forma responsable y valiente aprovechen esta oportunidad y emprendan la vía de la resolución democrática. Los pueblos español, francés y vasco ganarían con ello. Ganaría toda la ciudadanía vasca. Nuestro colectivo desea mostrar su plena disposición a discutir en torno a la situación de las presas y presos políticos vascos y de sus reivindicaciones. Por eso, hemos designado recientemente a nuestra interlocución. Animamos a la comunidad internacional para que redoble la implicación que ha mostrado últimamente. Amnistía, autodeterminación. Colectivo de presas y presos políticos vascos. Euskal Herria presente en nuestros corazones, junio del 2012.